Buenos días, gracias por la invitación a este seminario. Eh, Soy Maico Mancilla, ingeniero agrónomo. Estoy haciendo mi maestría en negocios agroalimentarios, ya la tengo terminada prácticamente, estoy esperando solamente la corrección. Y bueno, soy emprendedor, trabajo en APRESID, trabajo en la universidad tanto del Litoral como de Buenos Aires, y voy a hablar principalmente de bioeconomía, de varios conceptos que están relacionados, pero de bioeconomía. ¿Y qué es la bioeconomía? Es el conocimiento aplicado a los recursos biológicos. Me gusta esa definición, pero no solamente es conocimiento de recursos biológicos, sino que tiene todo un contexto en donde hace fuerte foco en lo que es la demanda, cuáles son las necesidades globales, tienen que ver también con la sustentabilidad y toda la lógica de eh, economía circular, y también con una fuerte impronta en el desarrollo territorial, por el triple impacto que esta concepción de alguna manera trata de reflejar. Es un concepto que ya tiene varias décadas, la bioeconomía, pero que vuelve a ser eh, un tema de mucha actualidad, sobre todo porque tenemos el desafío de producir cada vez más cuidando los recursos naturales de la mejor manera posible. Y tiene que ver un poco también con las tendencias que se están dando en los mercados en los últimos tiempos, y desde el punto de vista de la geopolítica, vamos camino a ser un mundo de 8.600 millones de personas hacia 2030. El crecimiento poblacional principalmente va a estar en Asia y en África. Se está generando un aumento de la clase media global. Cuando hablábamos hace un siglo atrás, el 90% de la población mundial era pobre, hoy estamos hablando de poco menos de 10. La clase media, lo primero que hace cuando empieza a mejorar sus ingresos es comer mejor, y en este sentido la incorporación de proteínas es muy importante porque cambian las dietas, se baja el consumo de hidratos de carbono y grasas y aumenta el de proteínas y vitaminas. En este escenario Asia domina el comercio internacional, estamos hablando de que más del 60% del comercio va a estar dado en este continente, y solamente 10 países van a tener excesos de materias primas en cantidad y diversidad como para alimentar eh, el mundo, ¿cierto? Gran parte de los países asiáticos que estábamos hablando recién van a necesitar importar alimentos, y en ese sentido como país tenemos una oportunidad sin precedentes. Otro detalle importante también es que la brecha de los alimentos que tienen algún tipo de diferenciación es cada vez mayor con respecto a los alimentos sin diferenciar. Hasta hace un par de años atrás no necesariamente se pagaba algún atributo extra que tenga un producto. Hoy los consumidores están mirando mucho eso, sobre todo porque en esto que decía anteriormente, al haber un aumento de la clase media china, por ejemplo, tiene el mismo poder adquisitivo que la clase media estadounidense, y donde el porcentaje de ingresos que destina a la alimentación es de alrededor del 15%. Entonces, gastar un poquito más para poder consumir productos de calidad o que le brinden determinada información, están dispuestos a hacerlo, y esto no lo digo yo, sino que hay un montón de estudios que así lo reflejan. Y otro punto a tener en cuenta es que los millennials lideran los cambios de consumo. Para tomar dimensión de lo que es China, solamente, que hace un ratito les adelanté algo, estamos hablando de que 1 de cada 5 habitantes en el mundo es chino, y que en pocas décadas, estamos hablando de 2 o 3 décadas, el consumo de carne en China pasó de 7 kilos a 55 kilos por habitante por año. Son 71 millones de toneladas de carne, acá estamos incluyendo todas las carnes, y estamos hablando de un crecimiento anual de 2 millones de toneladas.
Argentina el año pasado tuvo el récord en casi 1 millón de toneladas, y esto es lo que se va a incrementar el consumo, las importaciones de carne china en todo este tiempo. Imagínense la gran oportunidad que tenemos para, solamente en este mercado, ¿no? Ni hablar los otros mercados que Argentina tiene desarrollados, tanto en Asia como en Norteamérica y Europa. Y acá me quiero detener un poco, porque tiene que ver con mucho de lo que tiene que ver este seminario, y también de lo que voy a desarrollar más adelante, que son los nuevos hábitos del consumidor empoderado. Está claro que hoy los consumidores traccionan la demanda. Las empresas que no ofrezcan productos y servicios que busquen la satisfacción del cliente son empresas que tienen poco futuro. Y el consumidor tracciona toda la cadena para atrás, ¿no es cierto? Si bien una empresa no tiene, como puede ser por ejemplo un productor agropecuario, no tiene quizás llegada directa a este consumidor final, sí lo tienen los eslabones intermedios, van a responder siempre en esta dirección. Entonces es importante estar preparados para atender las exigencias de este consumidor, que es empoderado porque está hiperconectado, informado todo el tiempo. Gracias a la virtualidad, gracias a los teléfonos móviles, podemos conocer cualquier cosa al instante, y encima nuestra opinión es pública. Entonces una buena apreciación de un producto o una mala puede influir para bien o para mal, ¿no? Después también, propio de esta información que tiene el consumidor, estamos hablando de que es súper exigente en calidad y en servicios, en la calidad del producto y en todos los servicios que vienen alrededor, los intangibles que se les llama. Es un consumidor consciente y responsable de lo que consume. No es lo mismo si su producto fue hecho de forma responsable, ¿cierto? O si o si contaminó, no cumplió condiciones dignas de trabajo, o no genera desarrollo. Es un consumidor que tiene alta dosis de empatía y respeto por el ambiente. La parte ambiental se torna cada vez más importante, y en esto con la ganadería tenemos que tener especial cuidado, y ya también vamos a ver más adelante qué podemos hacer respecto a esto. Es un consumidor que valora la información y la confianza, y esto hace a lo que es la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos. Estamos en un contexto de pandemia, y no es menor el tema de la inocuidad y la confianza de lo que uno consume. Hay toda una concepción de que global de que la salud y la alimentación van de la mano. Buscan nuevas experiencias y productos personalizados, y esto lo que genera de alguna manera es abrir una gran cantidad de nichos de mercado, donde hay lugar para todos, pero obviamente siempre los que van a estar con mayores posibilidades de competir son los que mejor entiendan al cliente. Esto no hay duda. Y un poco para reflejar algunas estadísticas de IBM, que estudió los consumidores en 26 países, es que el 81% de los consumidores valoran la confianza de la marca. Muchos están dispuestos a pagar primas mucho más altas por productos alineados con sus valores personales. Por ejemplo, para compras sostenibles estarían dispuestos a pagar hasta un 35% más. El 57% está dispuesto a cambiar sus hábitos de compras para reducir el impacto ambiental. El 79% valora las certificaciones. Y esto está relacionado con lo que mencionaba hace un rato, de que el 60% está más centrado en la experiencia y no en el producto, en la experiencia de compra, en todo lo intangible que tiene que ver con la atención al cliente, con el servicio postventa, con la información que me brinda ese producto, con los valores que refleja ese producto. El consumidor lo termina eligiendo por eso, más que por el producto en sí, por la necesidad primaria que satisface. ¿Cómo lo podemos traducir a esto que está pasando tanto a nivel global en términos de mercado como en cambios en los comportamientos de los consumidores? Bueno, si hablamos en el mercado de la carne,
empieza a ser cada vez más fuerte la exigencia con todo lo que tiene que ver con lo natural, con lo orgánico. Ya sea, y en esto la carne a pasto tiene muchísimo potencial, ya sea con o sin suplementación. No es tanto el problema si suplementamos o no, pero sí que tenga una base pastoril, es muy valorado por el consumidor. Que sean animales criados en condiciones de bienestar animal, o sea, todos los 5 grandes puntos que hacen al bienestar animal, sobre todo en el ambiente, que pueda estar en un pastizal y no, en este sentido, por ejemplo, el feedlot tiene muchas críticas, sobre todo porque sabemos que está el animal en espacios reducidos donde no se puede expresar todo su potencial genético. También se empieza a valorar todo lo que es el uso que esté libre de antibióticos y de cualquier otra sustancia que pueda generar un perjuicio en la salud. Uno de los principales ataques que recibe la ganadería es el tema de las emisiones mitigadas. Ahora, cuando estamos hablando de sistema de base pastoril, una buena parte de las emisiones son mitigadas por la fotosíntesis que realizan las pasturas, y cuando a esto lo complementamos con sistemas silvopastoriles, es decir, con la forestación, estamos hablando de un balance que puede ser muy positivo. Entonces estamos hablando de una ganadería verde que cambiaría totalmente el concepto a nivel global, sobre todo en países donde se puede producir mucha carne bajo estos sistemas, como es los países del Mercosur. Todo lo que tiene que ver también con la información, las marcas, la trazabilidad, las certificaciones, que también ya vamos a hablar un poco de esto, por esto que les decía, hacen a la confianza, hacen a la seguridad alimentaria. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Esto son 2 fotos de un supermercado de Estados Unidos que mandó un colega y amigo que está viviendo allá. En el caso de la carne de pollo, podemos ver que el precio de la libra, que está abajo a la izquierda, podemos hablar de casi el doble para una carne que esté libre de antibióticos, ¿no? Que nunca tuvo antibióticos, ni hormonas de crecimiento. Después, esto es una marca argentina-uruguaya, ¿cierto? Que se está vendiendo en $40 el kilo. Es una carne que tiene una identificación, o sea, se la puede diferenciar de otras carnes a granel, tiene la marca como que figura ahí, y que fue hecha 100% a base pastoril, ¿no? 100% alimentada a pasto. Y un corte similar, estamos hablando de que se puede vender, por ejemplo, en Australia, al doble de precio, estamos hablando de $80 el kilo, porque además de ser a pasto, tiene este sello que indica que es carbono neutral, es decir, que sus emisiones fueron mitigadas. Estamos hablando de $80 el kilo. Y estos mercados existen, digamos, y crecen cada vez más rápido, en especial en los países más desarrollados. Después se empieza a ver marcas que empiezan a trabajar todo lo que es el bienestar animal, Ética Meat, o lo que son los huevos de gallinas camperas, ¿no es cierto?, criadas al aire libre, a campo. También como la trazabilidad que nos permite con un código QR estar en el supermercado y saber toda la historia de ese producto desde el campo, incluso desde etapas anteriores, ¿no es cierto?, de saber la genética de los padres, de los progenitores de ese animal, en qué establecimiento fue criado, cómo fue alimentado, cuál fue toda su componente sanitaria, y cuáles fueron todos los pasos a lo largo de la cadena hasta llegar hasta esa góndola, ¿cierto? Y esto lo podemos hacer de forma sencilla con un código QR. Y empezamos a ver esta gran proliferación de sellos que hay, que tienen que ver con la ISO, por ejemplo, 14001, que está relacionada al impacto ambiental, las normas de calidad en general, los productos orgánicos, algunas incluso que tienen que ver con denominaciones de origen o con aspectos religiosos, lo del comercio justo.
Entonces, en todo esto que venimos conversando, también es importante analizar qué pasa con los competidores de la carne vacuna. Cuando hablamos de competidores, hablamos de proteínas vegetales, principalmente. Después también se habla de proteínas de insectos, que esto es un tema que por ahí está más incipiente y que por ahí culturalmente no está creciendo tanto como si los otros. Eh, las proteínas animales de otras especies y lo que es la carne de laboratorio. Lo de la carne de laboratorio, o mal llamada carne, porque en realidad es cultivo de células, está claro que es una iniciativa que es muy fuerte en países donde no tienen pastizales o no tienen tierras donde superficie terrestre suficiente como para poder hacer eh, ganadería extensiva. Entonces, obviamente que desde su punto de vista estratégico lo ven como una posibilidad. Y aparte hacen hincapié muchas veces en lo que son las eficiencias de conversión, en la cantidad de insumos generados para poder hacer 1 kilo de carne, ¿no es cierto? En este caso 1 kilo de cultivo. Entonces, también es muy importante que nosotros prestemos atención en qué está pasando con los mercados de los bienes sustitutos de la carne vacuna concretamente, para ver también de qué forma competimos contra estas cosas. Entonces, en el caso concreto del cultivo en laboratorio, yo creo que eh, es muy importante toda la parte ambiental y de bienestar animal que nosotros podemos generar en nuestros sistemas productivos. En lo que respecta a la proteína vegetal, estamos hablando de que va a crecer casi el triple en los próximos años que la proteína animal en el consumo. En lo que respecta el tamaño del mercado, estamos hablando de 40 millones de dólares para el 2025, y un hecho no menor es que el 86% de las personas que comen carne, que consumen proteínas vegetales, también comen carne. Entonces no estamos hablando solamente de vegetarianos o veganos, sino que estamos hablando de los que se denominan flexitarianos. O sea, gente que come carne, pero que incorpora cada vez más alimentos vegetales. Acá les pongo un ejemplo de una empresa argentina que está desarrollando esto de una forma muy innovadora, es Tomorrow Foods, ¿cierto? Que diseñan proteínas vegetales con características muy similares a la carne en cuanto a sabor y textura, y que con todos estos sellos empiezan a transformarse en competidores importantes a la carne. Y lo están haciendo también las principales empresas donde tenían productos cárnicos estrellas, como es Burger King, que cuando sacó la Impossible Burger, y que también lo hizo McDonald's recientemente, porque no le quedó otra, también que empezar a reemplazar, a hacer hamburguesas 100% vegetales, ¿no? O podemos ver otras marcas que incorporan también lo que son los congelados, con una parte de proteína vegetal y otra parte animal. Está Frisato, también una empresa de Rosario. Y cuando vemos qué pasa con las otras carnes, que era otro de los puntos que mencionaba recién, vemos cómo en los últimos 20 años empieza a ser cada vez mayor el precio de la carne vacuna respecto a las otras. Y tiene que ver por esto que les decía anteriormente de la eficiencia de conversión. Al ser más costoso desde el punto de vista energético producir carne vacuna, muchos países que están preocupados por garantizar la seguridad alimentaria tratan de ir a proteínas que son más baratas de producir, y obviamente lo que hace también es que baje el precio y la carne vacuna se vuelve como un producto premium en la dieta global, más allá de que en lugares donde producimos mucha cantidad, como el Mercosur, tengamos altos niveles de consumo. En el resto del mundo no es así, sino que es más bien algo premium, digamos, un plato lujoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, si la pregunta es, ¿podemos competir con todas estas alternativas? Bueno, algo ya le adelanté en la respuesta. Sí, siempre y cuando atendamos la demanda de los consumidores, ¿cierto? La carne a feedlot
frente a estas alternativas, tiene pocas posibilidades de competir. No digo ni que esté bien ni mal, digo que tiene pocas posibilidades de abastecer lo que hace de satisfacer las necesidades de los clientes. Pero con planteos más productivos, con más base pastoril, con un buen manejo del pastoreo, que esto no es menor en Argentina, sobre todo en muchos lugares se hace un mal manejo del pastoreo, directamente no se hace manejo. Cuando hacemos foco en la economía del agua, cuando hacemos foco en la sustentabilidad principalmente del suelo, cuando medimos y gestionamos los gases de efecto invernadero, y si a eso lo podemos medir y certificar mucho, mucho mejor, si trabajamos en bienestar animal de forma integral, y si podemos crear también marcas certificando, diferenciando este producto. Toda esta información, todas estas cosas que podemos hacer bien, si a su vez lo contamos y lo certificamos, estamos creando valor, estamos creando ventajas competitivas, no solamente a nivel de empresa, sino esto debería ser una estrategia a nivel país, ¿no? Muchos autores hablan de este concepto de marca país. La carne argentina todavía en el mundo goza de prestigio en cuanto a calidad, y si a su vez le agregamos todas estas cosas, estamos hablando de una competitividad mucho mayor. Y el otro punto, y es sobre los que voy a hablar los últimos minutos, tiene que ver con cómo usando las TICs y los servicios podemos gestionar todo lo que es la calidad de los procesos, la trazabilidad, la eficiencia, la sustentabilidad, ¿cierto? Para poder hacer todas estas cosas necesitamos de este tipo de tecnologías que nos permitan hacerlo. Soy, como les decía anteriormente, emprendedor. Estoy lanzando junto con un gran equipo este emprendimiento propio que se llama Ecobosques Ganaderos para armar módulos silvopastoriles que de alguna manera resumen todas las ventajas que les comentaba anteriormente, por todos los beneficios que trae. Es como agregarle un segundo piso al campo, ¿cierto? Captamos más carbono porque hay más fotosíntesis, hay mayor ciclo de nutrientes, mayor porosidad en el suelo, materia orgánica, hace a la economía del agua, hace a la mejora de la actividad biológica. Esta es la página, para cualquier consulta después nos pueden escribir, ahí están todos los datos. Y bueno, esto es lo que les mencionaba anteriormente, se basa en tres ejes: la producción a base pastoril, la pastura perenne, que de alguna manera ejercen beneficio en el suelo por la cobertura permanente, y bueno, que el uso de bosques cultivados evita la explotación de los bosques nativos, y nos permite generar un biomaterial renovable, como son los bosques cultivados. Y nos permite tener un planteo así, un balance de carbono, ¿cierto? Estamos hablando de 30 toneladas equivalente de dióxido de carbono por hectárea año, ¿no? Es muchísimo. Para poder hacer todo esto también tenemos las tecnologías, tenemos ayuda. Yo me pongo en lugar de cualquier productor o cualquiera que está en la actividad, y digo, bueno, pero no, las preguntas que se deben hacer es qué tan fácil o qué tan complejo puede llegar a ser incorporar este tipo de cosas en una empresa. Y la verdad que las tecnologías hoy nos pueden ayudar y muchísimo. Y estamos hablando de Big Data, de Internet de las Cosas, de lo que es robótica, biotecnología, microbiología, las mismas TICs. ¿Por qué es importante? Por más que parezcan complejos a simple vista, porque todas las tecnologías cambian la distribución, la forma de comercialización, la forma de pago, el acceso al financiamiento, todo lo que es la logística, los servicios. Hoy ya no es como hace un par de décadas atrás, donde una empresa que quería llegar, por ejemplo, a un mercado europeo necesitaba tener una gran estructura. Hoy, gracias a que nos podemos apoyar en empresas que proveen este tipo de servicios, o en tecnología que nos ayudan, por ejemplo, a medir el carbono o a hacer la trazabilidad,
hoy nosotros podemos incorporar todo esto en nuestra empresa. Y para el caso, por ejemplo, de un productor, ni siquiera es necesario aprender a usarlas. ¿Por qué? Porque hay un montón de startups, digamos, muchas de las cuales seguramente van a escuchar en un rato, proveen este tipo de servicios que nos ayudan a mejorar la empresa. Entonces, yo no necesito ser un especialista en el manejo de cada una de las tecnologías para poder tenerla en mi empresa, sino que la puedo contratar a través de un servicio donde también obtengo un beneficio y mejoro mi actividad. Entonces, para resumir las últimas conclusiones, no importa en qué eslabón de la cadena estemos, el consumidor manda. Ese es el primer mensaje contundente que me gustaría que quede claro en esta presentación, y que el que mejor entienda, o los que mejores entiendan este consumidor, más cerca y más cerca estén de él, por eso también la importancia de las integraciones verticales, son los que mayores posibilidades tienen de generar valor, de capturar ese valor. Y en ese valor lo intangible vale, como decía en varias oportunidades, y que no hay que tenerle miedo a lo desconocido, ¿cierto? A veces nos cuesta mucho salir de la caja, de nuestra zona de confort, nos cuesta salir de la caja, pero tenemos que ser conscientes de esto, de que lo que no sabemos, o lo que no tenemos en nuestra empresa, en el mundo actual se consigue fácil. Tenemos un montón de asesores, ingenieros, consultoras, servicios que nos pueden ayudar a hacer esto, y lo tenemos todo a un clic de distancia. Entonces, tenemos mercados enormes que demandan productos que se pueden hacer en nuestros suelos, a bajo costo, de manera sustentables, inocuos, certificados, que podemos transformar y dotar de servicios de forma competitiva. Desafíos que plantea la bioeconomía: producir biomasa con valor, conocimiento y servicios para el mundo, diversificar y diferenciar la producción, integrarse con los otros sectores de la economía. Y en este punto tiene que ver también con la importancia de desarrollar ecosistemas de negocios para poder hacer estas cosas, que muchas veces puede ser un poco dificultoso para un solo productor, pero que se puede hacer tranquilamente de forma asociativa, y en esto que les decía hoy, aprovechar la virtualidad, como lo estamos haciendo en este espacio, es una gran oportunidad para desarrollar estos ecosistemas digitales, que de alguna manera también estamos trabajando en APRESID con la chacra de valor agregado, y donde demostramos de que es totalmente factible que un productor, que un profesional, que una empresa participe de proyectos de valor agregado en todo lo que tiene que ver con el agro y la bioeconomía. Así que bueno, espero les haya gustado la presentación, quedo a disposición para preguntas que después me pueden hacer llegar por correo, además de las que me hagan en este momento. Y reiteramos, solo 10 países van a estar en condiciones de producir alimentos y derivados de la biomasa en grandes cantidades. Y Argentina es uno de ellos. Muchas gracias, y estos son mis contactos para cualquier tipo de consulta.